Nuestro equipo va a hablar de violencia desde una perspectiva de género. Nuestro equipo para la evidencia argumentativa es Daniel Piña, Rodrigo, Uriel y Andrea Yaquil. Bueno, considero que puede ser importante empezar a hablar sobre el principio de violencia, que puede ser considerado como un mecanismo causal y existe igual la violencia activa y la violencia reactiva. Con estos conceptos es fácil identificar antecedentes, actos, motivos, vertientes, entre otras cosas, para identificar la violencia. Y ambos tipos de violencia no son incidentes aislados, están relacionados. Son un conjunto de acciones que posteriormente producen una violencia tanto física como emocional. Para poder desarrollar mejor el tema, consideramos importante incluir a una de las autoras que habla al respecto, que es Rita Laura Segato. Y pues bueno, ella fue una escritora, antropóloga y activista que se dedica a investigaciones orientadas a cuestiones de género, racismos y colonialidad, que al fin y al cabo pues se desarrollan alrededor del género. Parte de los puntos que ella menciona son esto de la restauración de la masculinidad mediante la victimización de la mujer. De igual forma, se hace una señalización en la parte de la estructura de la dominación, principalmente en el área, bueno, obviamente como ese género es patriarcal, es una dominación patriarcal, ya que de esta forma se origina de manera primigenia una violencia de género, pero justamente como mencionó mi compañero, que hay diferentes vertientes de violencia, una activa y una pasiva, también hay formas de violencia directa o indirectas. En este caso, las directas se desenvuelven más que nada en actos que desembocan principalmente en las cuerpos o en general en los cuerpos de los individuos físicamente, como ataques físicos, sexuales, emocionales, etcétera, y están las partes de la dominación indirecta, que es algo que esta Rita Segato menciona como una violencia moral que más bien interioriza a la víctima y pues es justamente esta donde se ocupa justamente mecanismos de poder un poco más normalizados o es un sistema de dominación que se encuentra presente de una manera más atenuada. Eh, Puede ser por medio de mecanismos, como por ejemplo estereotipos ya construidos, como lo son de madre, como lo son de cuidadora, como lo son de mujer indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, son estereotipos ya dados donde no necesariamente se está presentando una violencia de manera física, sino que se minimiza la, como tal, el rol de mujer a ese tipo de papeles sociales. Pues bueno, Sí, igual, para hablar. igual para añadir, oh, igual para añadir un poco lo que comentan mis compañeros sobre esta autora, es importante mencionar que la parte del señoría sobre un cuerpo, que es un grado de riqueza sobre el poder de la vida y la muerte, y igual menciona la autora que los crímenes sexuales deben ser considerados crímenes de poder, o de dominación, y los papeles de hombres como falso debate de mandato de masculinidad es de dominación, siendo la primera víctima los hombres. También para complementar la idea que ustedes dos expusieron, pues tenemos el punto de Michel Foucault, que es uno en los cuales Rita se basa y en general habla del disciplinamiento y los cuerpos débiles, ¿no? Como Rita también lo menciona. Y pues bueno, él también hace mucho énfasis en que depende de un momento histórico y las formas de esta vigilia, que también puede ser representada como poder o autoridad, y el castigo, ¿no? Y se van modificando y adaptando de acuerdo al tiempo en el cual sucede. También tenemos, una vez más, el cuerpo como un material central donde se puede ejercer este poder. Y es que, bueno, si lo pensamos, es uno de los lugares materiales centrales en donde se puede ejercer esta autoridad de una persona a otra, ya que en ella recaen todas las acciones relacionadas con este concepto, digamos, de violencia o de acciones que se pueden realizar. Y pues bueno, son de diferentes formas y pueden provenir, como ya se ha mencionado, de múltiples fuentes. Sí, igual el autor menciona los mecanismos disciplinarios o de represión, por decirlo así, y esto se refiere a las exigencias que se le hacen al cuerpo tanto de hombres como de mujeres, como es el ideal físico,
Esto sabemos, pues ahora sí que lo que espera la sociedad de cómo es una persona físicamente atractiva, hasta la explotación de sus máximas capacidades en busca de una eficacia total del mismo, es decir, visto desde un punto de vista más utilitario, pero asociado a los conceptos de roles sociales, estereotipados, dirigidos y asociados completamente a los Así de una es. mujer en múltiples áreas. Bueno, también podemos agregar a estos dos filósofos, a Judith Butler, que tiene un punto similar, pero al mismo tiempo diferente de los que tienen Foucault y Rita. Y es que, bueno, parte de lo que ella toma de Foucault es, se comprende la sucesión y la regulación a través de este poder y vigilancia que ya se mencionó, pero pues también menciona que el poder regulatorio no solo actúa sobre un ser ya existente, sino que esta autoridad que se ejerce lo conforma y permite que exista este sujeto, y por lo tanto cada forma jurídica de poder tiene su efecto productivo en el ser. Y también que al quedar sujeto a una regulación, esta regulación también se subjetiviza, o sea, es como un ser, y entonces se dice que es creado precisamente para ser regulado por esta norma. O sea, la norma se vuelve el ser y entonces el ser nace para ser llevado por la norma. Así es. Y bueno, de igual forma, nada más complementando lo que había dicho mi compañero y mi compañera, hay ideas ligeramente contrarias, como dice perdón, Judith Butler, que, bueno, con Foucault, que a veces se encuentran ideas contrapunteadas, donde él coincide que el poder más bien tiene ciertas características de manera histórica, o sea que este se encuentra definido históricamente o bajo un contexto también social o cultural, por lo que hace parecer al género de una instancia como más regulatoria que amplía justamente esta parte del poder, pero bajo la perspectiva de Judith Butler, comenta que el género es el aparato, más bien el regulatorio, que es justamente el que, valga la redundancia, regula el mismo. No sé, o sea, más bien Foucault se encarga de una forma de este análisis más histórico y más contextual, vivencial que Rita Segato, que perdón, que Judith Butler. Sí, justo para complementar, o bueno, a mis ojos veo que Foucault lo que hace es decir como, ah, bueno, el género regula, las normas sociales regulan y la cultura regula, pero los pone Así sobre un es, mismo escalón. Y lo así que es, Judith Butler dice es como, no, el género regula a los demás y es por el género que existen los demás de la manera en la que existen. Entonces, tacha al género como el principal problema, ¿no? así es. Sí, estoy de acuerdo. Igual habla de cómo es llevar estas cosas y conceptos a poderes burocráticos y política. Y aquí hay una cita importante de Judith Butler que dice, fusionar la definición de género con su expresión normativa es reconsolidar inadvertidamente el poder de la norma para restringir la definición del género. Y es por esto que al llevar estas cosas a poderes burocráticos y políticas, las normas son tomadas como una forma de normalizar estos poderes. Así es. Y bueno, creo que ahora más bien toca parte de la sección de la definición de nuestra violencia. ¿Qué nos podrías comentar, Andy, de la definición de nuestra violencia? Ah, bueno, es todo, se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, emocional, mental, sexual hacia las mujeres, así como las amenazas que surjan de esto, como lo es la coacción y la prohibición arbitraria de libertad, en general que ataquen a la vida de la persona. Y retomando un poco lo de arriba, juntándolo con lo de la violencia contra las mujeres, justamente el hecho de que exista un género y que lamentablemente la base de cómo se describen estos géneros sea binaria es la cual hace surgir, bueno, de aquí surgen el resto de géneros y por eso son encasillados y tenemos problemas en aceptarlos por la visión desde cual parten, pero también esto lleva a Así estas es, dudas de cómo debe de actuar cada género. Y entonces, como tú lo mencionabas, pues a la mujer se le asignan ciertas actitudes y ciertas normas con las que deben de cumplir y a un hombre con otras, ¿no? así es, Y así también, es, por ejemplo, Rita menciona que el principal afectado pues, de este poder es el mismo hombre, porque pues tenemos ideas como de los hombres no lloran,
Exactamente. Sí, sí, sí. Los hombres pueden más que los demás, ¿no? Entonces, el principal afectado sí es la mujer, pero también el mismo hombre, ¿no? Es el principal que carga con este peso de acciones de género. Ahora, yo creo que un punto bastante importante que hay que tomar en cuenta, retomando de nuevo a Foucault, es que también en su definición de cómo se enfoca la biopolítica y el biopoder, creo que esta parte no solamente se construye a partir de las normativas y los estigmas sociales, ¿no? Creo que también aquí tiene más que ver también la parte política y la parte regulatoria, como ya se había mencionado, pero también desde un punto de vista productivo y económico, ¿no? Porque también la parte de la biopolítica aplicada, pues, que es en general toda la parte de la regulación de los organismos físicamente vivos o biológicamente vivos, eh, pues es justamente para una mejor producción, ¿no? Como se mencionaba antes, el hecho de tener a un individuo productivo es un individuo utilitario en la sociedad, ¿no? Entonces, igual este tipo de estigmas o las normas a veces que justamente, como mencionamos antes, se ven normalizadas, pues esta parte del rol asignado, ¿no? Pero el rol asignado no tanto como una intención deliberada, sino más que nada algo que se normaliza, pero por medio de esta parte de la ampliación hacia el capitalismo, donde el hombre a veces se piensa que es más valioso que la mujer simplemente por ser más productivo, ¿no? O esta parte de la diferenciación y la discriminación en la parte de las normas, porque pues según lo que se establece es que se tiene igualdad de condiciones, ¿no? Pero a veces justamente poniendo la parte fenomenológica en práctica, pues a veces no lo es, ¿no? Pero más que nada por esta parte de que a veces el hombre es más productivo industrialmente, ¿no? Lo que se veía en general durante el curso, el cuerpo masculino a veces es ocupado más en la parte obrera, en la parte como se vio en la parte utilitarista, ¿no? De Marx en general. Y a veces pues hace esta pues discriminación, por así llamarlo, se escucha un poco violento el término, pero pues es esta parte que el biopoder es más que nada el aplicar sí biopolítica, pero entrar en la parte a veces con la intención de hacer daño, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería un buen momento de definir qué es patriarcado. No sé si nos Así puedes es. dar, Dani. Bueno, con todo esto que han mencionado, así, obviamente la parte biológica ha tenido un gran impacto en la sociedad que hemos formado, que es una sociedad patriarcal, y esto se refiere a que, bueno, vivimos con un sistema que ha generado nuestra sociedad a lo largo de, ahora sí que de los años, que se basa en la dominación, opresión y subordinación de género, específicamente del hombre hacia la mujer. Y este tipo de dominación es literalmente el más antiguo de la historia, desde tiempos de las cavernas, los hombres dominaban a las mujeres y hasta el día de hoy sigue presente, ahora sí que por donde veamos en nuestra sociedad. Es uno de los más comunes, si no es que el más común, y aunque suele ser poco percibido por la sociedad en general o no aceptado abiertamente, pero sí como está internalizado en nosotros. Así Mm, es. Y pues bueno, como lo que tú dices, pues ahora sí que a pesar de que nuestra sociedad, digamos, hoy en día se opone a la violencia, pues de género, partamos, digamos, violencia doméstica, cuando estos casos se exponen, las personas suelen reaccionar de manera escéptica y pues esto nos da a entender, ¿no? Que seguimos en este sistema patriarcal, el cual duda de las denuncias de víctimas, que cuestionan su veracidad o presumen que es una exageración. Y pues bueno, de esta manera, pues la víctima, yo creo que se revictimiza y la hacen sentir, digamos, esta clase de vergüenza y pues el victimario queda, pues, Impune. impune. Sí, claro. Más que nada, yo creo que es la parte, igual la dualidad que manejan al menos los tres autores que estuvimos investigando, que fue Judith Butler, Rita Segato y Foucault, donde existe siempre esta dualidad de dominación y dominado, ¿no? Donde siempre al hacer violentado un cuerpo, este se puede llegar a vulnerar, pero a veces no siempre la violencia viene en la misma vertiente, ¿no? O sea, justamente como hemos platicado, en un momento platicaremos ligeramente sobre algunos micromachismos, o alguna parte de la fenomenología patriarcal, de la violencia patriarcal, pero depende de los mecanismos, ¿no? A veces no son mecanismos realmente directos o que se observen, a veces están ligeramente atenuados justamente por la sociedad, pero siempre es el mismo, siempre es una constante, ¿no? La que se repite esta dualidad del vulnerado y la parte que vulnera, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si gustan hablar de la Bueno, fenomenología.
Sí, justo que uno que mencionó eso mi compañero Rodrigo, para entender esto bien, la fenomenología se puede describir como, ahora sí que los síntomas que podemos observar sobre cualquier fenómeno que lo hace visible a nuestros ojos para presenciar ahora sí que su existencia o la presencia. Y siento que en este tema en específico existen muchos como casos fenomenológicos que nos pueden hacer ver o presenciar la existencia de los machismos, del machismo y de la violencia de género, como son los micromachismos. No sé si quieran comentar sobre algunos ejemplos de micromachismos o algo así, pero pues sí, un claro ejemplo de la fenomenología es la normalización de estas actitudes machistas y micromachismos. Yo creo que aquí, a pesar de que a los micromachismos se les considera como de una intensidad baja, ya que no generan una violencia física, creo que también los podemos dividir en dos niveles, ya que siento que hay unos que son más fuertes que al momento en el que la víctima los recibe, y otros que son más, digamos, suaves, o aquellos que ya normalizamos y ya nos sentimos, ¿no? Sí, Así estoy es. totalmente de acuerdo. Y muchas veces siento que ni siquiera son voluntarios, o no lo haces como con intención de ser machista, básicamente ya estamos tan interiorizados en este sistema muy patriarcal que ya ni nos damos cuenta de que lo que somos son actitudes machistas, ya sea como, no sé, dividir las tareas por género, como ahora sí que lavar los platos, o de comer, o hacer actividad física, son cosas que ya tenemos interiorizadas en nosotros. Sí, exacto. Y digo, creo que, bueno, no sé, este término a mí en lo personal, esto es algo personal, se me hace muy curioso porque le llaman micromachismos, que realmente es justamente lo que dices, ¿no? Dani, que es más bien la parte de cómo se normalizan, pero a partir de actos igual y no violentos como tal, que no, como apenas se definió al inicio del debate, como una violencia de forma directa, ¿no? A veces no impacta sobre la cuerpa, pero tienen un impacto en la parte emocional, tienen un impacto en la parte de la subversión, en la parte de la minimización, y a veces, aunque se llamen micromachismos, creo que pueden llegar a tener incluso el mismo impacto, o inconscientemente la mujer adopta este papel de un estado donde se encuentra perpetuamente vulnerada por este tipo de acciones, aunque sean micro, sean macro, sean lo que sea, creo que se vive igual inmersa en este ambiente de discriminación, ¿no? O este ambiente de violencia, realmente, finalmente sigue siendo una violencia, ¿no? Sea micro, le digo, sea lo Sí, que sea. Entonces, pues no quita una cosa a otra, y pues justamente, ¿no? Tiene muchísimo que ver con lo del estigma social que se nos ha dado, pero la contribución de absolutamente todo, culturalmente, políticamente, socialmente, a lo largo de la historia, como lo menciona Foucault, o sea, a pesar de que haya ideas encontradas, ideas que convergen o diverjan, la mayoría de cosas llevan a la misma premisa, ¿no? Que fue lo que justamente llegamos aquí. sí, Pues yo creo que con tu comentario, Rodrigo, podemos darle cierre al debate. Realmente ahorita resumiste todas las ideas y efectivamente creo que este tipo de investigaciones que realizamos, así como el debate que estamos llevando a cabo, son herramientas con las cuales se puede empezar a frenar, ¿no? El ser consciente de los tipos de Así es. violencia, sin importar qué tan pequeños sean, pues, pues nos llevan, ¿no? A comprender y por lo tanto a mejorar. Entonces, Así es, así es. Primero identificarlo para después totalmente de tratarlo. acuerdo, pues muchas gracias justamente. y esto ha sido todo por nuestro debate. Muchísimas Gracias. gracias.